El sol de mediodía en el desierto de Sonora no era un disco dorado, sino una moneda de bronce fundido que quemaba la piel y cegaba los ojos. Jack Harlan lo sabía mejor que nadie. Llevaba 3 días cabalgando bajo ese yugo implacable, con la lengua pegada al paladar y el sudor secándose en sal sobre su camisa deshilachada. Su caballo, un castrado bayo llamado Sombra, avanzaba con la cabeza baja, las orejas caídas, como si también dudara de la cordura de su jinete. Jack no hablaba con él. Había perdido la costumbre de hablar con nadie desde que la fiebre se llevó a su esposa y la difteria a su hija pequeña. Allá en un rancho de Texas que ya no existía ni en los mapas. El rumor del oro lo había sacado de su letargo. Lo oyó en un salón de Tucson, entre el humo de cigarros baratos y el tintineo de vasos de whisky aguado. Un minero borracho, con los ojos inyectados en sangre, juró que una banda de bandidos mexicanos había enterrado el botín de un asalto a una caravana de plata cerca de la frontera. Oro español, puro como el pecado, dijo antes de vomitar sobre la barra. Jack no creía en cuentos de hadas, pero creía en la desesperación. Y la suya era un pozo sin fondo. El desierto no perdonaba ilusiones. Los primeros días encontró solo huesos blanqueados, costillas de vacas, cráneos de coyotes, una rueda de carreta partida en 2. El viento arrastraba arena que se metía en las botas, en los dientes, en los recuerdos. Jack masticaba tabaco para mantener la boca húmeda y escupía jugo negro que se evaporaba antes de tocar el suelo. En su cantimplora quedaban 3 tragos. En su alma, menos. Al cuarto día, el cielo se volvió del color del estaño. Una tormenta de arena se anunció con un rugido bajo como si la tierra misma respirara furia. Jack maldijo entre dientes y buscó refugio. Vio una grieta en una formación rocosa, apenas un corte en la pared de un cañón, y guió a Sombra hacia allí. El caballo se resistió, pero una ráfaga de arena en los ojos lo convenció. Desmontaron y se apretaron contra la roca, mientras el mundo se volvía marrón. La tormenta duró 1 hora que pareció un año. Jack cubrió la cabeza de Sombra con su chaqueta y se acurrucó contra el flanco del animal, sintiendo el latido acelerado bajo las costillas. Cuando el viento cesó, el silencio fue tan denso que dolía. Jack salió tambaleándose, con la cara cubierta de polvo. La grieta se había ensanchado lo suficiente para revelar una cueva pequeña, apenas un hueco en la roca. Ató a Sombra un mezquite seco y entró con su linterna de queroseno. El aire dentro era fresco y olía a tierra antigua. El suelo estaba cubierto de guano de murciélago y fragmentos de cerámica rota. Jack avanzó con cuidado, la luz temblando en su mano. En la pared del fondo vio algo que no esperaba, un nicho tallado como un altar improvisado. Dentro había un fardo de cuero podrido, atado con tendones secos. Lo abrió con su cuchillo Bowie, no había oro, solo un mapa. Estaba dibujado en piel de venado, con líneas de carbón y manchas de ocre. Marcaba un arroyo seco, un pico con forma de águila, y un símbolo que Jack no reconoció, un círculo partido por una flecha. Debajo, en una esquina, alguien había quemado la mitad del mapa. Los bordes estaban chamuscados, pero el resto parecía intacto. Jack lo guardó en su chaleco, junto al retrato desvaído de su hija. Salió de la cueva con el mapa en el bolsillo y una sensación extraña en el pecho. No esperanza, sino algo más peligroso. Curiosidad, montó a Sombra y miró al horizonte. El sol se ponía, tiñendo las dunas de sangre. Jack escupió el último tabaco, ajustó su sombrero Stetson y espoleó al caballo hacia el oeste. No sabía que el mapa no lo llevaría a Oro, sino a una niña encadenada y a una viuda que lo esperaba con una lanza. Solo sabía que, por primera vez en años, tenía un motivo para seguir cabalgando en lo más alto de la sierra de Chiricahua, donde el viento silba entre pinos retorcidos y el olor a resina se mezcla con el humo de leña. Se alzaba el campamento de los ND, los Gente. No era un poblado grande, apenas 12 jacales de ramas y barro, un corral de caballos flacos y un círculo de piedras donde ardía la hoguera perpetua. Allí vivían Isoni, la viuda de Taza, el guerrero caído en una emboscada de los Nacaille, los mexicanos, hacía ya 12 inviernos. Desde entonces, su nombre, que significa hermosa en la lengua de su pueblo, se había convertido en un susurro de respeto y temor. Nisoni tenía 35 años, pero la pena la había tallado como un cuchillo talla el asta de un venado. Su cabello, negro como ala de cuervo, caía en una trenza gruesa sobre un vestido de piel de ciervo adornado con cuentas de turquesa. En su cuello colgaba un medallón de plata. Un sol partido por una flecha, el mismo símbolo que su hija llevaba cuando la arrancaron de sus brazos. 10 años habían pasado desde aquella noche. 10 años de búsquedas infructuosas, de rastros que se perdían en ríos crecidos, de rumores que morían en tabernas de blancos. 10 años en que Nisoni había aprendido a dormir con un cuchillo bajo la manta y a despertar con el grito de su hija en la garganta. Esa noche, la luna llena bañaba el campamento en plata fría. Nisoni estaba sentada frente a la hoguera, afilando la hoja de su cuchillo ritual con una piedra de río. El acero cantaba contra la piedra, un sonido que ahuyentaba a los coyotes.
A su lado, el chamán Dateste, un anciano encorvado con ojos de obsidiana, masticaba hojas de datura y escupía visiones al fuego. Los niños del campamento se habían acostado. Solo quedaban los guerreros jóvenes, vigilando con lanzas en la mano, y las mujeres, que tejían cestas, bajo la luz de las llamas. Dateste alzó la cabeza de pronto. Sus pupilas estaban dilatadas, negras como pozos. El espíritu del lobo viene del desierto, murmuró. Lleva sombrero ancho y lleva muerte en la cintura. Trae a la niña perdida, pero también trae sangre. Nisoni dejó de afilar. El cuchillo quedó suspendido en el aire. ¿Mi hija?, preguntó, y su voz era un hilo de acero. El chamán asintió. La vi en el humo. Está encadenada, pero vive. El hombre blanco no es su Kepte, es su camino. Pero el camino está lleno de espinas. Nisoni se puso de pie. El fuego proyectaba su sombra larga sobre las rocas. Recordó la noche del secuestro, los gritos, el olor a pólvora, la mano pequeña de Kiona escapando de la suya. Recordó cómo había corrido tras los jinetes hasta que sus pies sangraron, como había encontrado solo un zapato de cuero infantil en el polvo. Desde entonces, había jurado ante Usen, el dador de vida, que no descansaría hasta tener a su hija en brazos o su sangre en las manos. Tomó su lanza asta de mezquite, con punta de obsidiana, y su rifle Winchester, regalo de un comerciante que pagó con su vida por intentar tocarla. Se cubrió con una manta roja, el color de la guerra, y salió del círculo de luz. Los guerreros la miraron en silencio. Sabían que, cuando Nisoni se movía así, era como el viento antes de la tormenta. Dateste le entregó un puñado de polvo de cedro. Para que los cuervos te guíen, dijo. Ella lo guardó en una bolsa de medicina colgada al cuello. Junto al medallón, antes de partir, Nisoni entró en su jacal. Allí, sobre una piel de oso, guardaba el único recuerdo de Kiona, un mechón de cabello negro atado con un hilo azul. Lo besó, lo guardó en su corazón, y salió al frío de la noche. Montó su mostango, un caballo gris con una cicatriz en el anca, y se dirigió al desierto. Los cuervos la seguirían, lo sabía. El chamán no había visto. ¿Y si el hombre del sombrero ancho traía a su hija? Lo recibiría con gratitud. Si no, lo recibiría con la lanza. El campamento quedó atrás, envuelto en humo y silencio. Solo el fuego crepitaba, y en sus brasas, Dateste vio otra visión, un vaquero y una viuda, unidos por una niña, luchando contra sombras que no conocían la piedad. El desierto no perdona, pensó, pero a veces concede milagros. Jack Harlan siguió el mapa, durante 2 días más, guiándose por la sombra del pico, en forma de águila, que se recortaba contra el cielo al atardecer. El símbolo del círculo partido por la flecha lo llevó a un lecho de arroyo seco, donde el viento había esculpido la arena en ondas perfectas. Allí, bajo un mezquite retorcido cuyas raíces se aferraban a la vida como dedos huesudos, clavó la pala. El suelo era duro como adobe cocido. Cada paletada levantaba nubes de polvo que se metían en sus pulmones. Sombra pastaba a unos metros, mordisqueando espinas con resignación. El sol caía a plomo cuando la pala golpeó madera. Jack se arrodilló, raspando la arena con las manos. Apareció una caja de pino, reforzada con tiras de hierro oxidadas, del tamaño de un baúl de viaje. La tapa estaba asegurada con un candado roto. Alguien había forzado la cerradura años atrás. Jack introdujo la hoja de su cuchillo y levantó la tapa con un crujido que resonó en el silencio del desierto. No había oro, no había plata, ni joyas, ni billetes arrugados, solo oscuridad, y un olor rancio a miedo y orina vieja. Dentro de la caja, acurrucada como un animal herido, estaba una muchacha. Tenía quizá 15 años. Aunque la suciedad y el hambre la hacían parecer menor. Su cabello negro, apelmazado por el polvo, caía en mechones sobre un rostro anguloso, donde destacaban unos ojos del color del ámbar atrapado en resina. Llevaba una blusa rota de algodón y unos pantalones de minero demasiado grandes, sujetos con un trozo de cuerda. Sus muñecas estaban marcadas por grilletes de hierro, unidos por una cadena corta que aún colgaba de un gancho dentro de la caja. Al ver a Jack, retrocedió hasta el fondo, apretando contra su pecho un medallón de plata. El mismo símbolo del mapa, un sol partido por una flecha. Jack se quedó inmóvil, la pala aún en la mano. El aire se volvió denso. Recordó a su hija, Mary, la última vez que la vio, fiebre alta, mejillas hundidas, los mismos ojos grandes y asustados. La niña en la caja temblaba. Sus labios agrietados se movían sin emitir sonido. Jack dejó caer la pala y levantó las manos, palmas abiertas. «No te haré daño», dijo en voz baja, como si hablara con un potro salvaje. Ella lo miró, desconfiada. Luego, con un hilo de voz que parecía salir de la tierra misma, habló: «Agua». Por favor. Jack corrió a su cantimplora, la última que le quedaba. Desenroscó el tapón y se acercó lentamente. La niña bebió con avidez, el agua derramándose por su barbilla. Tosió, escupió arena y volvió a beber. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano y susurró: «Me llamo Kiona. Me robaron. De mi madre, Epechi. Hace mucho». Jack se sentó en la arena a una distancia segura. El medallón brilló cuando ella lo apretó contra su pecho. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «No sé. Muchos souls.
Me dejaron. Para los buitres, Jack miró la caja. Había marcas de uñas en la madera interior, rastros de sangre seca. La cadena era lo bastante corta para que no pudiera ponerse de pie. Quien la había encerrado allí no esperaba que nadie la encontrara viva. Se quitó el sombrero y lo puso sobre la arena, un gesto de respeto que no sabía que aún conservaba. Te sacaré de aquí, dijo. Sacó su cuchillo y cortó la cuerda que ataba los grilletes a la caja. El hierro estaba frío al tacto. Fiona se encogió cuando la hoja rozó su piel, pero no gritó. Jack abrió los grilletes con cuidado. Las muñecas estaban en carne viva, la ayudó a salir. Sus piernas flaquearon. Jack la sostuvo por los codos. Pesaba menos que un saco de harina. La llevó hasta Sombra, la sentó a la sombra del mezquite y le dio un trozo de cecina dura. Fiona lo masticó lentamente, mirando el horizonte como si esperara ver fantasmas. ¿Tu madre vive?, preguntó Jack. Fiona sintió ni Sony. En las montañas. Me buscará. Siempre. Jack miró el mapa chamuscado. De pronto, las líneas de carbón cobraron sentido. No era un tesoro, era una súplica. Alguien, un Epechi, tal vez, había escondido a la niña y marcado el lugar para que su gente la encontrara. Pero los traficantes llegaron primero. Montó a Fiona delante de él en la silla. Ella se aferró al cuerno con manos temblorosas. Jack ajustó las riendas y miró al oeste, donde el sol se hundía como una herida abierta. Te llevaré con ella, dijo. No era una promesa. Era una deuda. Despoleó a Sombra. El caballo resopló, sintió el peso extra y comenzó a trotar. Detrás quedaban la caja abierta, la pala olvidada y el eco de un llanto que el desierto tragaría antes del amanecer. Jack no lo sabía aún, pero acababa de cambiar el rumbo de 3 vidas. Y el desierto, que todo lo ve, sonrió con dientes de arena. El crepúsculo teñía el desierto de púrpura cuando Jack y Fiona dejaron atrás el arroyo seco. Sombra avanzaba con paso firme, aunque el doble peso le hacía resoplar. Jack había envuelto a la muchacha en su chaqueta de lona. El frío de la noche caía rápido y la piel de Fiona ardía de fiebre. Ella se aferraba al cuerno de la silla con dedos blancos, los ojos entrecerrados contra el viento. Jack le había dado el último sorbo de agua y un trozo de pan duro que llevaba en la alforja. La niña lo devoró como un coyote hambriento. No habían recorrido ni 2 millas cuando el primer disparo rompió el silencio. Una bala silbó junto a la oreja de Jack y levantó una nube de polvo a sus pies. Sombra se encabritó. Jack lo dominó con una mano, mientras con la otra sacaba el Colt del 45 de la funda. Giró la cabeza. A lo lejos, en la cresta de una duna, 4 jinetes se recortaban contra el cielo morado. Sombreros de ala ancha, rifles al hombro, pañuelos cubriendo la mitad del rostro. El líder, un hombre corpulento con bigote negro y cicatriz en la mejilla, levantó el brazo y gritó algo en español que el viento se llevó. «Vargas», susurró Fiona, su voz temblando de terror. «¿Es él?». Jack no preguntó. Espoleó a Sombra y el caballo saltó hacia adelante, galopando entre rocas y quectes. Los disparos se sucedieron, 1, 2, 3. Una bala estilló un saguaro a su izquierda, otra rebotó en una piedra con un chirrido metálico. Jack se agachó sobre el cuello de Sombra, protegiendo a Fiona con su cuerpo. La niña gritó cuando una esquirla de roca le rozó la mejilla, dejando un hilo de sangre. Entraron en un cañón angosto, paredes de arenisca roja que se alzaban como murallas. El eco de los cascos retumbaba. Los disparos sonaban más cerca. Jack miró atrás, los jinetes ganaban terreno. Eran buenos rastreadores. Conocían el terreno. Sombra jadeaba, la boca llena de espuma. Jack sabía que no podrían mantener el galope mucho más. «Agárrate», gritó. Tiró de las riendas a la izquierda, metiéndose por un desfiladero lateral apenas visible. Las paredes se cerraron, rozando las rodillas de Jack. Ramas de ocotillo arañaron la chaqueta. Fiona se aferró a él con fuerza, el rostro enterrado en su pecho. Los disparos cesaron. Los perseguidores habían perdido la línea de tiro. Jack redujo la velocidad a un trote. El desfiladero desembocó en un lecho de río seco, ancho y sinuoso. La luna había salido, bañando todo en plata fría. Jack desmontó, ayudó a Fiona a bajar y la escondió detrás de un peñasco. Sacó el rifle Winchester de la funda de la silla y cargó una bala en la recámara. «Quédate aquí, no te muevas». Fiona asintió, los ojos muy abiertos. Jack se agachó junto a la entrada del desfiladero, el rifle al hombro. Los jinetes aparecieron minutos después, más cautelosos. El líder Vargas desmontó y avanzó a pie, el rifle en la mano. Habló en voz baja con sus hombres. Jack captó palabras: niña, caja, oro. El primer disparo fue de Jack, el rifle rugió. El hombre más cercano cayó con un agujero en el pecho. Los otros se dispersaron, buscando cobertura. Jack disparó de nuevo, derribando a un segundo. Vargas se lanzó detrás de una roca, maldiciendo. Una bala pasó, rozando el sombrero de Jack, llevándose un trozo de fieltro. Jack retrocedió, cargando a Fiona de nuevo en la silla. Una bala alcanzó el flanco de Sombra. El caballo relinchó de dolor, pero Jack lo espoleó. Salieron del lecho del río, galopando hacia un bosque de saguaros gigantes. Allí, entre las sombras de los quectes, Jack encontró un arroyo seco con paredes altas. Desmontó, arrastró a Fiona al fondo y la cubrió con su cuerpo. Los disparos cesaron.
Solo se oía el jadeo de Sombra y el latido del corazón de Jack. Kiona temblaba. Una bala le había rozado el brazo, dejando un surco rojo. Jack rasgó un trozo de su camisa y lo ató alrededor de la herida. Tranquila, susurró. Te prometí que te llevaría con tu madre. Y lo haré. Ella lo miró, los ojos llenos de lágrimas y algo más, confianza. Jack recargó el revólver, 6 balas. Miró al cielo, las estrellas eran frías, indiferentes. Los traficantes volverían. Pero ahora, por primera vez en años, Jack tenía algo por lo que pelear. Y el desierto, testigo silencioso, guardaba su secreto, la persecución apenas comenzaba. La madrugada era un velo de niebla y frío cuando Jack y Kiona llegaron al oasis. Un charco de agua estancada, rodeado de sosis y carrizos, brillaba como un espejo roto bajo la luz de la luna menguante. Sombra cojeaba. La herida en el flanco sangraba lentamente, pero el caballo aún obedecía. Jack desmontó, ayudó a Kiona a bajar y la llevó al borde del agua. La niña se arrodilló, bebió con las manos temblorosas y se lavó la cara. El surco de la bala en su brazo había dejado de sangrar, pero la piel estaba hinchada y caliente. Jack sacó un trapo limpio de la alforja y lo mojó. Esto va a doler, dijo. Kiona asintió, apretando los dientes mientras se limpiaba la herida. No lloró. Jack admiró su fortaleza. Era más Epechi que cualquier niña blanca que hubiera conocido. Ató el trapo con un nudo firme y le dio el último trozo de cecina. Ella lo tomó con gratitud, masticando despacio, mientras miraba el horizonte. Jack llenó la cantimplora y revisó su munición, 4 balas en el revólver, 6 en el rifle. Los traficantes no podían estar lejos. El silencio del oasis era demasiado perfecto como la calma antes de un disparo. Sombra pastaba los carrizos, la cabeza baja. Jack se agachó junto a él, acariciando el cuello sudoroso, un poco más. Viejo amigo, un crujido en los osis lo hizo girar. Una sombra se movió entre los troncos. Jack levantó el rifle, pero antes de que pudiera apuntar, algo frío y afilado se presionó contra su garganta. Una lanza. La voz que habló era baja, femenina, cargada de acero. No te muevas, blanco. Jack dejó caer el rifle lentamente. Kiona se puso de pie, los ojos muy abiertos. ¡Madre!, gritó en Epechi, la voz quebrándose. Nisoni emergió de la niebla como un espíritu vengador. Vestía una manta roja, el cabello trenzado, el rostro pintado con ocre y carbón. Sus ojos eran 2 carbones encendidos. Detrás de ella, 3 guerreros apaches aparecieron entre los osis, arcos tensos, flechas apuntando al pecho de Jack. Nisoni no miró a su hija de inmediato. Su mirada estaba fija en el vaquero, evaluando, midiendo. Baja las manos, lo ordenó. Jack obedeció. Nisoni se acercó, la lanza aún en su garganta. Con la mano libre, tomó el medallón que colgaba del cuello de Kiona. Lo comparó con el suyo. Idénticos. Solo entonces miró a la niña. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayó ninguna. Abrazó a Kiona con fuerza, murmurando palabras en Epechi que Jack no entendió. La niña lloró contra su pecho, los dedos aferrados a la manta roja. Luego, Nisoni se volvió hacia Jack. ¿Por qué la tienes tú?, preguntó en español entrecortado. Jack habló despacio, sin moverse. La encontré enterrada en una caja. Encadenada. Los hombres que la perseguían me dispararon. Maté a 2. Los otros vienen. Nisoni lo estudió. Vio la sangre en la camisa de Jack, la herida de Sombra, la palidez de Kiona. Vio el mapa chamuscado asomando del chaleco. Lo tomó con rapidez, lo desplegó. Sus dedos temblaron al reconocer el símbolo. Esto lo hizo mi hermano, susurró. Antes de morir, uno de los guerreros, un joven llamado Goklai, habló en Epechi. Nisoni respondió con brusquedad. Jack no entendió, pero el tono era claro, desconfianza. Nisoni dio una orden. Los guerreros lo rodearon. Goklai le ató las manos a la espalda con una cuerda de yuca. Jack no resistió. Te llevaremos al campamento, dijo Nisoni. Allí hablarás. Si mientes, tu sangre alimentará la tierra. Kiona protestó, pero Nisoni la silenció con una mirada. Jack fue empujado hacia un caballo. Montó con las manos atadas, Kiona delante de Nisoni en otro. El grupo se movió en silencio, desapareciendo entre la niebla. Jack miró atrás una vez, el oasis quedaba vacío, solo el eco de los cascos. No sabía si iba a un juicio o a una tumba, pero en el rostro de Kiona vio algo que lo sostuvo, esperanza. El desierto había unido a madre e hija. Ahora, decidiría si el vaquero vivía para contarlo. El campamento Epechi se reveló al amanecer, oculto en un valle, rodeado de pinos y riscos escarpados. Jacales de ramas entretejidas, humo azul elevándose de fogatas, y el relincho de ponis atados a estacas. Los guerreros guiaron a Jack, aún con las manos atadas, hacia el centro, un círculo de piedras, donde ardía una hoguera crepitante. El aire olía a cedro quemado y carne asada. Nisoni desmontó con gracia felina, ayudando a Kiona a bajar. La niña cojeaba, pero sus ojos brillaban al ver rostros familiares, mujeres que la habían mecido de bebé, ancianos que contaban historias bajo las estrellas de Ateste. El chamán esperaba sentado en una piel de búfalo. Su rostro arrugado era un mapa de cicatrices rituales. Fumaba una pipa de arcilla, exhalando nubes que danzaban como espíritus. Ordenó que desataran a Jack.
El vaquero se frotó las muñecas, marcadas por la cuerda, y se sentó frente al fuego cuando Nizoni lo empujó suavemente. Kiona se acomodó entre su madre y él. Un puente vivo entre dos mundos. Los apaches formaron un semicírculo, guerreros con lanzas, mujeres con cestas, niños asomando curiosos. Nizoni habló primero, en epechi fluido. Kiona tradujo al inglés entrecortado para Jack. Cuéntanos tu historia, niña del sol perdido. Kiona respiró hondo. El fuego iluminaba sus cicatrices, marcas de látigo en los brazos, quemaduras de cadenas en las muñecas. Con voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza, relató su calvario. Secuestrada a los 5 años durante una incursión de traficantes blancos y mexicanos. Vendida como sirvienta en una hacienda, luego enviada a minas de plata en Sonora. Me encadenaban en túneles oscuros, dijo, golpeaban si no sacaba suficiente mineral. Vargas me marcó con hierro caliente por intentar huir. Levantó la mengue, una V quemada en el hombro. Los apaches murmuraron, puños apretados. Jack sintió náuseas. Era el infierno que los blancos llamaban progreso. Nizoni abrazó a su hija, lágrimas surcando el ocre de sus mejillas. Luego miró a Jack, ahora tú, hombre del desierto. Jack miró las llamas. Habló despacio, como si las palabras pesaran. Perdí a mi familia en Texas. Comanches atacaron nuestro rancho. Mi esposa, violada y asesinada. Mi hija Mary, de 7 años, murió de fiebre días después. Enterré sus cuerpos bajo un roble y cabalgué al oeste. Busqué oro para olvidar, pero solo encontré vacío. El desierto me convirtió en un fantasma. Robo ganado, mato por encargo. Hasta que encontré a Kiona. Su mirada era como la de Mary. No pude dejarla. Un silencio pesado cayó. Dateste lanzó hierbas al fuego. Chispas verdes ascendieron. El chamán cerró los ojos, murmurando cánticos. Luego abrió uno, fijo en Jack. El mapa era una profecía, dijo en español rudimentario. Dibujado por el hermano de Nizoni antes de morir. Escondió a la niña, pero los Nakainye lo traicionaron. El espíritu del lobo solitario, señaló a Jack, une sangres enemigas. Blanco ciene de contra un mal mayor, los traficantes que roban niños y tierra. Kiona sintió. Vargas no actuaba solo. Hay un sheriff en el pueblo minero, blanco con placa dorada. Pagan por indios como mercancía. Nizoni apretó su cuchillo. Entonces lucharemos juntos. Jack miró el fuego. Por primera vez, vio aliados en rostros pintados. El chamán interpretó visiones, un lobo y un águila cazando juntas. La niña es el corazón, el oro, la trampa. Jack sacó el mapa chamuscado, lo extendió. Las líneas revelaban más, una mina abandonada con el verdadero botín de Vargas. La ojera crepitó alto. Historias compartidas tejieron lazos frágiles. Jack sintió el peso de su pasado aligerarse. Nizoni, el de su viudez. Kiona durmió contra su madre, soñando con libertad. Pero el desierto susurraba, la alianza era un arma de doble filo. Al alba, cazarían. Y la sangre mancharía la arena antes del fin. El campamento Epechi se transformó en un campo de guerra al despuntar el día. El sol, apenas una línea naranja sobre las cumbres, encontró a los Enede afilando flechas, engrasando rifles y pintando rostros con ocre rojo y carbón negro. Nizoni, de pie en el centro del círculo de piedras, daba órdenes con voz firme. Su manta roja ondeaba como bandera. Jack, aún considerado forastero, observaba desde la sombra de un jacal, el sombrero ladeado y el colta al cinto. Kiona, vendada y alimentada, se movía entre las mujeres, ayudando a cargar alforjas con carne seca y agua en vejigas de cabra. El aire olía a resina, pólvora y determinación. Dateste bendijo la alianza con humo de cedro. Un lobo blanco y un águila epechin dijo, señalando a Jack y Nizoni. El espíritu los une, pero la desconfianza los puede romper. Goklai, hijo de mi sangre, irá con ellos. Su lanza será el puente. Goklai, el guerrero joven de ojos fieros, asintió. Llevaba el torso desnudo, pintado con rayas de guerra, y un rifle capturado a mexicanos. Miró a Jack con recelo, pero aceptó la orden. El trío improbable se formó, Jack, maestro de balas. Nizoni, maestra de emboscadas. Goklai, guardián de la tradición. Kiona insistió en ir. Su madre cedía a regañadientes. Ella conoce la mina, argumentó la niña. Lleva mi sangre. El entrenamiento comenzó al mediodía, en un claro rodeado de pinos. Jack montó un blanco de cuero en un tronco y disparó 6 veces con el Colt, 6 agujeros en el centro. Los apaches observaron en silencio. Luego tomó el Winchester y, a 100 pasos, partió una rama en 2. Nizoni silbó, impresionada. Los blancos matan a distancia, dijo. Nosotros matamos en silencio. Mostró su método, una flecha envenenada con raíz de datura, lanzada desde la sombra. Goklai demostró cómo trepar un risco, con cuerdas de yuca y descender sin ruido. Jack aprendió a leer huellas de coyote para rastrear jinetes. Nizoni, a recargar rápido bajo fuego. Kiona, sentada en una roca, observaba y corregía. Vargas siempre cabalga al centro, con 2 hombres a cada lado. Su voz era fría, adulta. Al atardecer, se reunieron en la ojera. Kiona desplegó el mapa chamuscado sobre una piel. El oro está aquí, señaló una X, en una mina abandonada, a 2 días de cabalgata. Lo vi cargar sacos.
Pero hay guardias. Y el sheriff, un hombre gordo con estrella de latón, viene cada luna nueva a contar. Nizoni apretó el medallón. Quemaremos el oro. No lo queremos. Queremos cabezas. Jack negó con la cabeza. El oro es cebo. Lo usaremos para atraerlos. Luego los matamos. Goclay gruñó aprobación. Por primera vez, los tres se miraron como iguales. Jack enseñó a Goclay a disparar el Colt. El joven falló los primeros tiros, pero acertó el sexto. Nizoni practicó con el rifle de Jack, derribando un cuervo en vuelo. Kiona cosió una bolsa de cuero para balas. Sus dedos rápidos como arañas. La noche cayó estrellada. Alrededor del fuego, compartieron maíz tostado y historias. Jack habló de Texas, de su hija Mary cantando bajo el roble. Nizoni contó de Taza, su esposo, muerto defendiendo el campamento. Goclay relató su primera cacería, un ciervo que alimentó a 20 bocas. Kiona susurró de sueños en la caja, donde imaginaba a su madre como un águila. La alianza, frágil como una telaraña, se fortaleció con cada palabra, antes de dormir. Nizoni entregó a Jack una pluma de águila, para que el viento te lleve. Él le dio una bala de plata, para que tu lanza no falle. Goclay afiló su cuchillo y miró al cielo. Mañana cabalgamos. La sangre llamará a la sangre. Kiona durmió entre su madre y el vaquero, soñando con justicia. El campamento se apagó, pero las brasas ardían rojas. El desierto esperaba, paciente. La alianza era un arma recién forjada. Brillaba, pero aún no había probado el acero. Al alba, partirían hacia la mina. Y la arena bebería lo que viniera. La luna nueva dejó el cielo negro como carbón cuando el grupo llegó a la mina abandonada. El pozo principal se abría como una herida en la ladera, apuntalado por vigas podridas. A su alrededor, montones de escoria brillaban con vetas de cuarzo. El viento traía olor a azufre y miedo. Jack, Nizoni, Goclay y Kiona desmontaron a media milla, atando los caballos entre mezquites. Llevaban rostros tiznados, armas engrasadas y un plan susurrado en la oscuridad. Entrar por un túnel lateral, plantar dinamita. Atraer a los guardias y cortar la cabeza de la serpiente. Jack cargaba 6 cartuchos de dinamita en la alforja. Nizoni, una antorcha de pino resinoso. Goclay, su lanza y un Colt prestado. Kiona, un cuchillo pequeño y el mapa memorizado. Se movieron en silencio, pisando sobre grava que crujía como huesos. El primer guardia, un mexicano flaco con sombrero de paja, fumaba junto a la entrada. Goclay se deslizó detrás, tapó la boca y hundió la lanza en el cuello. El hombre gorgoteó y cayó sin ruido. Jack arrastró el cuerpo a las sombras. Dentro, el túnel olía a humedad y pólvora vieja. Las vigas goteaban. Ratas corrían entre rieles oxidados. La luz de la antorcha bailaba sobre paredes marcadas por picos. Kiona señaló una bifurcación. El oro está a la derecha, los hombres a la izquierda. Jack colocó 2 cartuchos en una viga central, conectando mecha corta. Nizoni y Goclay hicieron lo mismo en puntos clave. El plan: explotar, colapsar, atrapar. Un grito los detuvo. Desde la profundidad, Vargas rugió: intrusos. 6 hombres aparecieron, rifles alzados. El tiroteo estalló en el túnel estrecho. Jack disparó 2 veces. Un guardia cayó con el pecho abierto. Goclay lanzó su lanza, clavándola en la pierna de otro. Nizoni disparó el Winchester desde la cadera, derribando a un tercero. Kiona se agachó tras una carretilla, gritando: la dinamita. Jack encendió la mecha al corran. Salieron disparados hacia la salida lateral. Las explosiones rugieron una tras otra, estruendo, polvo, madera astillada. El túnel principal colapsó en una nube asfixiante. Los gritos de los atrapados se apagaron bajo toneladas de roca. Pero Vargas emergió del humo, cojeando, revólver en mano. La niña es mía, bramó. Jack lo enfrentó entre vigas derrumbadas. El duelo fue bruto, balas rebotando, cuchillos brillando. Vargas era rápido pese a la herida. Su puñal rozó el brazo de Jack. Nizoni apareció desde un lateral, lanza en alto. Salvó a Jack desviando una puñalada mortal, pero Vargas giró y disparó. La bala alcanzó a Goclay en el pecho cuando el joven intentaba flanquear. El guerrero cayó de rodillas, sangre en los labios, aún intentando levantar el Colt, ¿no? Gritó Nizoni. Kiona corrió hacia el oro, sacos apilados en una cámara lateral. Los abrió con el cuchillo. Lingotes y monedas brillaron. Pero era una trampa. 2 guardias sobrevivientes la atraparon, arrastrándola hacia la salida principal. ¡Cebos!, gritó uno. Jack quiso seguir, pero el techo crujió. Otra explosión secundaria lo obligó a retroceder. Nizoni lo jaló hacia la luz, salieron al aire libre, tosiendo polvo. Goclay yacía inmóvil, los ojos fijos en las estrellas. Nizoni se arrodilló junto a él, cerrándole los párpados con dedos temblorosos. Mi sobrino, susurró. Jack apretó el hombro de ella, la voz ronca: lo vengaremos. A lo lejos, se oyó el galope de caballos. Los guardias huían hacia el pueblo minero, Kiona atada sobre una silla, gritando el nombre de su madre. El oro quedaba enterrado bajo escombros, pero la niña era el nuevo cebo. Jack recargó el revólver con manos ensangrentadas. Nizoni alzó la mirada, ojos encendidos como brasas.
Al pueblo dijo. Al amanecer, la mina humeaba detrás, tumba de Goclay y de la codicia. La alianza, ahora forjada en duelo compartido, cabalgó hacia la noche. El desierto guardaba su luto. La venganza, su hambre. El pueblo minero se llamaba Perdición, aunque los mapas lo marcaban como Silver Gulch, una calle de barro seco, un salón de madera astillada, una iglesia sin campanario y una cárcel con rejas oxidadas. Al amanecer, el polvo flotaba como niebla dorada. Los gallos cantaban desafinados y los mineros, aún borrachos, dormían contra las paredes. Pero en la plaza, frente al salón, colgaba un cartel nuevo: se busca Niña Epechi. Recompensa, $500. Viva o muerta. Debajo, Kiona estaba atada a un poste, las muñecas sangrantes, el cabello pegado por sudor y lágrimas. Vargas, con un brazo en cabestrillo, fumaba un cigarro junto al sheriff gordo, cuya estrella de latón brillaba como una moneda falsa. Jack y Nizoni llegaron por el este. Cabalgando abajo, habían dejado a Sombra y al mustango gris en un cañón cercano. Ahora avanzaban a pie, envueltos en mantas polvorientas. Nizoni llevaba el Winchester al hombro y una bolsa de hierbas secas. Jack, el Colt y 4 cartuchos de dinamita sobrantes. Los apaches restantes, 7 guerreros liderados por Dateste, se habían desplegado en los tejados y callejones, arcos tensos, rostros pintados de negro. El plan: humo, caos, rescate. El duelo de Goclay ardía en cada corazón. Jack se subió a un tejado, desde un carro de heno. Desde allí vio a Kiona. La niña alzó la cabeza, lo reconoció y sus labios formaron un Jack silencioso. Él asintió, apenas. Nizoni se coló por la parte trasera del salón, trepando por una pila de barriles. Dentro, los traficantes bebían whisky. El sheriff contaba billetes sobre la barra. Vargas salió a la calle, pateando polvo, gritando órdenes. El primer disparo fue de Jack, que apuntó desde el tejado. El Colt retumbó, la bala atravesó el sombrero del sheriff y se hundió en su hombro. El hombre gordo chilló, cayendo de rodillas. Los mineros corrieron. Los traficantes sacaron armas. Pero antes de que organizaran defensa, Nizoni encendió la bolsa de hierbas romero, salvia y pólvora y la lanzó por una ventana rota. El humo verde invadió el salón, espeso, cegador, con olor a incendio sagrado. Los apaches atacaron, flechas silbaron desde los tejados, clavándose en brazos y piernas. Un guardia cayó con una flecha en la garganta. Dateste, desde la iglesia, disparó un rifle capturado, derribando a otro. Jack saltó al tejado vecino, corrió por las tejas y disparó 2 veces más, un traficante en la puerta, otro en la ventana. El caos era perfecto. Nizoni salió del humo como un demonio. Escaló el poste donde estaba Kiona, cuchillo en mano. Cortó las cuerdas. La niña cayó en sus brazos, pero Vargas las vio. Corrió cojeando, revólver alzado. La niña es mía. Jack saltó desde el tejado, aterrizando en la calle. El duelo fue cara a cara. Vargas disparó primero. La bala rozó la mejota de Jack. Él respondió, una bala en la rodilla de Vargas, otra en el pecho. El mestizo cayó de espaldas, el cigarro aún en la boca, los ojos abiertos al cielo. Kiona, libre, corrió hacia un guardia que intentaba huir. Con el cuchillo de su madre, lo apuñaló en la pierna. El hombre gritó. Ella lo miró con ojos de loba. Por Goclay, dijo. Nizoni la abrazó, lágrimas mezclándose con humo. El sheriff, herido, intentó arrastrarse. Jack lo alcanzó, lo levantó por el cuello. ¿Cuántos niños más?, preguntó. Del hombre balbuceó. Jack le metió el cañón en la boca y disparó. El cuerpo cayó como un saco. Los últimos traficantes huyeron a caballo. Los apaches los persiguieron hasta el desierto. El pueblo ardía, el salón en llamas, la cárcel abierta, los mineros escondidos. Jack, Nizoni y Kiona se reunieron en la plaza. Jack sangraba del brazo. Nizoni de un corte en la frente. Pero Kiona estaba viva. Su acabó, dijo Jack. Nizoni negó con la cabeza. No. Ahora comienza. El sol se alzó rojo sobre Perdición. El desierto reclamaba a sus muertos. Y la familia improvisada cabalgó hacia el oeste, dejando atrás un pueblo en cenizas y un nombre que el viento borraría. El lugar elegido fue un claro entre 2 riscos, donde el viento no llegaba y la arena era fina como harina. Allí, bajo un cielo sin nubes, encendieron la pira. Los lingotes rescatados de la mina, casi 2 sacos, se apilaron sobre ramas secas de mezquite y ocotillo. Jack vertió el último barril de queroseno. Nizoni añadió salvia y cedro. Kiona, con el cuchillo de su madre, cortó un mechón de su propio cabello y lo puso encima. Para que el humo lleve a Goclay a las estrellas, dijo. Dateste cantó en voz baja, la pipa de arcilla temblando en sus labios. Cuando la llama prendió, el oro se derritió en un charco rojo que burbujeó y se enfrió en escoria negra. Nadie habló. El desierto habló por ellos, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Jack no vio el final. La bala de Vargas le había perforado el pulmón. La hemorragia interna era lenta pero implacable. Lo llevaron en una camilla de ramas hasta el campamento Epechi, donde las mujeres lo curaron con catolinas y té de epazote. Sobrevivió 3 días. En la última noche, la fiebre lo dejó lúcido. Sentado contra un pino, con sombra atado cerca, llamó a Nizoni y Kiona.
Les entregó el Colt, limpio y cargado. Para ti, pequeña loba, dijo a Kiona. Y para ti, Nanisoni, la última bala de plata. Luego sacó el retrato desvaído de Mari, lo besó y lo puso en la mano de la niña. Guárdalo. Recuérdame como un hombre que encontró su camino de vuelta, murió al amanecer con la cabeza en el regazo de Nisoni. Ella le cerró los ojos y cantó la canción de los guerreros caídos. Lo enterraron al pie del risco, con su sombrero sobre la tumba y una pluma de águila clavada en la tierra. Sombra relinchó una sola vez y nunca más permitió que otro jinete lo montara. Los años pasaron como nubes sobre la sierra, el campamento creció. Tribus vecinas llegaron atraídas por la historia de la viuda y la niña que quemaron el oro blanco. Kiona creció alta y fuerte, mitad de pechi, mitad vaquera. Llevaba el Colt al cinto y el sombrero Stetson de Jack, desteñido por el sol. Aprendió a rastrear, a disparar, a negociar con comerciantes en Tucson y con soldados en Fort Bowie. Cuando los blancos intentaron otra vez empujar a los ND hacia reservas, Kiona cabalgó al frente de una partida mixta. Apaches, vaqueros, mestizos. Habló en las dos lenguas, citó tratados rotos y recuerdos de un hombre que había elegido familia sobre raza. Los soldados retrocedieron, Nisoni vivió lo suficiente para ver a su hija casarse con un joven guerrero de los Chiricahuas y dar a luz a un niño de ojos claros. Llámalo Jack, dijo antes de morir, tranquila, bajo el mismo pino donde el vaquero había exhalado su último aliento. La enterraron junto a él, sus medallones fundidos en una sola pieza de plata que Kiona colgó del cuello de su hijo décadas después. Los viajeros que cruzaban el desierto de Sonora aún oían la historia alrededor de las fogatas. Decían que, en noches de luna llena, un jinete solitario, sombrero ancho, chaqueta de lona, cabalgaba junto a una mujer de manta roja y una niña de ojos ámbar. No eran fantasmas, eran guardianes. El oro había desaparecido, pero la lección quedó grabada en la arena. La verdadera riqueza no se entierra, se hereda, y el desierto, que todo lo guarda. Susurró su secreto final: a veces, lo que encuentras no es lo que buscabas, sino lo que siempre necesitaste.